invito. Por favor, les pido un fuerte aplauso para los maestros aquí que nos acompañan. Se los voy a presentar por si no los conocen. Jesús Ernesto Adams Ruiz es licenciado en Economía, escritor y bibliotecólogo. Él nació en Tijuana, realizó sus estudios profesionales en la UACS, en la licenciatura en Economía, estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la maestría de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Activo participante en el periodismo cultural, él es autor del poemario Primera Afrodisíaca y de los textos de la revista Mítica California, Calafia o La Segunda Caída de Eva, publicación ilustrada por Miguel Moreno Gajano. Dada su experiencia en el sector, a partir de febrero de 2014 recibió nombramiento como coordinador de bibliotecas públicas en el estado de Baja California Sur. Víctor Ramos Pocoroba, promotor cultural, investigador y conferenciante. Nació en la Ciudad de México el 14 de enero. Realizó sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en el tema de las ballenas. En 1980 llegó a La Paz, Baja California Sur, en donde inicialmente laboró en un cargo administrativo del Hotel Presidente. A partir de 1982 trabajó como promotor cultural en diferentes dependencias del gobierno. Fue el fundador y coordinador del Museo Comunitario de la Ballena, profesor César Piñada Chacón, de 1996 a 1999, periodo durante el cual le dio prestigio nacional e internacional. Se ha caracterizado por ser un estudioso de las culturas prehispánicas, de las cuales es perito conocedor. Conocimientos que ha divulgado con diversos temas, dictando más de una docena de conferencias en diversos foros estatales desde 1986. Participó como presidente del Comité Monumento a Cuauhtémoc, el que fue develado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 3 de mayo de 1990. Desde el año 2001 es socio de Escritores Subcalifornianos, en donde figuró como presidente realizando una magnífica labor en 2005. Su producción bibliográfica personal incrementó con la publicación del libro En el ámbar de mi memoria, presentado el 14 de febrero de 2012. Antonio Gil Flores, oceanólogo de profesión por la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC en Ensenada, cultivador de abolones, langostas y ostiones del Pacífico. Después de trashumar por otros oficios, en la actualidad es artesano, tallador de maderas muertas del desierto, productor de tiburones, delfines y ballenas, y tallador de poemas y de sueños. Un fuerte aplauso, por favor. Y sin más, te doy la palabra. Muchas gracias, Carlita. Ahorita le estaba comentando al autor que se me hace muy curioso que él viene de la región Cochimí y sus poemas son de la región de México. Bueno, es válido, ¿no? Es válido porque uno puede escribir del tema que quiera, ¿no? Lo que importa es que se escriba bien, ¿verdad? Eso es lo más importante y ese es el compromiso del escritor. Bueno, después de que leí el poemario La California, un mito, me puse a reflexionar y a aprovechar las notas que tenía, pero también las agrupé, y me permitió hacer un pequeño análisis del trabajo del maestro Antonio Gil Flores. El texto se llama Naturaleza y Cosmogonía en la poesía de Antonio Gil Flores. Nota sobre el libro de poesía La California, un mito, ópera prima. Durante los años que transcurrieron de 1744 a 1767, los padres misioneros jesuitas Pedro María Nasibe, Jorge Retz, Beno Ducrot, Francisco Escalante y Joseph María Rotea realizaron varias expediciones para disfrutar del enigma de los murales prehistóricos de San Francisquito. Debo advertir que el padre Rotea se le atribuye el descubrimiento y la promoción de estos ejercicios de exploración
entre los religiosos. Sin embargo, fue en el exilio jesuítico, en Bolonia, Italia, cuando Miguel del Barco consignó en la Historia Natural y Crónica de la Antigua California, Madrid, 1757, que los ancianos cochimíes testimoniaron acerca de los autores de tales pinturas rupestres. Ellos dijeron que cuando llegaron a la sierra del centro de la península, ya no encontraron el pueblo que las había realizado. En cambio, los españoles en el momento del contacto encontraron tres grandes naciones. La distribución de dichos pueblos originarios no fue del todo equitativa, como se demuestra por la ocupación territorial que ostentaban. Los cochimíes hacia el norte ocupaban la mayor extensión del territorio. Este comprendía desde San Miguel de Comondú en el sur hasta alcanzar la frontera de los pueblos hermanos de origen humano, Pucapaz, Puñay, Quiliguas, Paypay, que habitaban la parte norte de la península. Los guaycuras dominaban el centro, partiendo de Loreto hasta el sur, Todos Santos en el Pacífico y al sur de San Bartolo por el Mar Bermejo. Sin embargo, los pericúes se habían apoderado de las islas San José, Espíritu Santo y Cerrado por el lado del Golfo de California, pero en la costa del Pacífico la frontera norte se delimitaba muy cerca del Pescadero, al sur de Cabo San Lucas, extendiéndose por tierra hasta casi llegar a San Bartolo. Los pericúes eran considerados como los más bárbaros, porque este grupo tribal encabezó la rebelión indígena de 1734 a 1736. Hablaban una lengua suave al oído, cuyo legado apenas perdura hasta nuestros días a través de algunos toponímicos y palabras para nombrar la flora y la fauna de la región suriana. Practicaron el nomadismo, fueron grandes nadadores y buceadores, también ejercieron la marinería de ribera. Durante mucho tiempo ha predominado la teoría de Paul Rivet, que consiste en haber encontrado un enorme parecido entre los rasgos de los cráneos de restos humanos de origen pericú con cráneos americanos, melanésicos y opolinésicos. Esto me recuerda una pintura que está en el restaurante de la exportadora de sal en Guerrero Negro. En un cuadro está pintado una balsa al estilo de la Contiki. Vienen personas con el pelo crespo amarrado hacia atrás y se ve el arco de Cabo San Lucas, es la pintura de un japonés, y abajo dice visitando a los abuelos. De ahí que fuera sugerida la posibilidad de una migración transpacífica por medio de las islas y la corriente marina llamada Kuroshima, que cruza del mar de Japón a Malarimo en la región central de la península de Baja California. En controversia con la versión perdida por Rivet, el doctor Michael Mates los encontró en el Neolítico Superior, saliendo de Siberia en el continente asiático en un largo peregrinaje para cruzar las aguas congeladas de las islas Aleutianas y el estrecho de Bering, en el Mar Ártico. Tras las huellas de rebaños de avistados que se internaron en el territorio americano por la península de Alaska, pasando por Canadá y Estados Unidos de América. Quizás perseguidos por otras naciones hostiles, huyendo y luchando en retirada, entrando de norte a sur a la península californiana. Probablemente la guerra los arrinconó contra el mar del Arco de Tierra. Solo así se comprende su alta belicosidad y espíritu guerrero. Generalmente yo me voy por la opinión de Paul Rivet, ¿verdad? Más que por la de Michael Mates, porque el pericú y el guaycura son diferentes al río Cochimí. El río Cochimí es de origen humano. Poseía un conjunto de creencias míticas. Dicho panteón fue revelado en una breve relación elaborada por los misioneros que dieron cuenta de sus costumbres. En Los dioses del desierto, Fernando Vega Villasante, con la Junta 1996, hace un recuento de los mitos de la tradición pericú e intenta la búsqueda del alma de los extintos californianos. Es una recreación en prosa de los mitos de origen y del Dios más cercano al sol.
En la segunda parte de la California, un mito de Antonio Gil Flores, 2015, Instituto Californiano de Cultura, hace también una recreación de los mitos de los pericúes, escrito en verso libre, aunque sin rima y ritmo, y la cantidad de sílabas por línea poética lo acercan a la décima, con un toque hierático y épico. Y aquí viene una segunda pregunta: ¿por qué la segunda parte empieza con un poema a la cueva de la serpiente? ¿Será que Gil Flores cree que los pericúes fue el desaparecido pueblo de pintores de San Francisquito? Me lo voy a dejar con la idea, doctor, ¿no? Aquel que situó su reino en la tierra desértica, entre bosques de cardones y biznagas, hacedor de todo lo que existe, adorado como Niparaja, poseía una mujer nombrada Anajicojontli, una diosa sin cuerpo físico. Aún así le había dado 3 hijos, uno de ellos llamado Guayay, quien por voluntad propia se hizo hombre y le enseñó la verdad a los humanos, dándoles numerosos bienes. Un día la ingrata humanidad se rebeló y lo mataron, colocándole un ruedo de espinas en la cabeza para culminar su artera acción. ¿A qué se parece esta historia? A lo mejor ya habían llegado los jesuitas y contaminó los mitos pericúes. Pero bueno, eso es especulación, ¿verdad? A lo mejor se parece a la historia. El Dios Padre de los pericúes es un sobreviviente de una guerra muy antigua, sin tregua, en el paraíso. Una conflagración entre la luz y la sombra. Como Niparaja era enemigo de la violencia, mandó encerrar a Tuparán en lo oscuro y a Pac, la sombra, en una cueva cercana al mar, y creó a las ballenas para custodia de la prisión marina. Según los chamanes de los pericúes, las estrellas fueron creadas de metal por Turutau y la luna por otra deidad llamada Tucunumi. Como se han podido dar cuenta, Gil Flores recrea el espíritu ancestral de los pericúes, y es un mentis poético a la obra versificada de Fernando Jordán, porque en su poema Calafia les niega espiritualidad a los pueblos originarios de California, porque en su poema Calafia dice que nunca tuvieron dioses. Cito textualmente un fragmento de dicho poema: hace 1 millón de lunas que abandonado estoy, perdido en los caminos que siguiera la raza. Mis hermanos de ayer llegaron a la tierra prometida, guiados por Tlaloc o por Quetzalcóatl. Yo solo estoy aquí, solo, sin esperanza, sin signo y sin fortuna. Huitzilopochtli, el de ellos, me negó la enseñanza de la guerra. Shah me ocultó la lluvia. No hubo el dios de las mieses, ni una Xochitl del vino. Esto referente a la segunda parte del libro del maestro Antonio Gil. Al final de la década de los 60 surgió un movimiento literario que se expresó públicamente a través del Eco de California, un semanario que se asumió como vocero del regionalismo pensante. En sus páginas había aparecido el manifiesto de la Xoya, un documento escrito a la limón entre el historiador Ignacio del Río Chávez y el estudiante de Derecho Alberto Arnaud, alumno de la UNAM. Ambos coincidían en la crítica a la literatura subcaliforniana que se había escrito hasta ese momento. Dijeron que la mayoría de las creaciones solo llegaban a la anécdota, que tenían el defecto del paisajismo pueblerino y provinciano, y que por ninguna parte aparecía el hombre subcaliforniano, el ser subcaliforniano. De este histórico debate entre la tradición de la escritura y el periodismo nació la generación de la ruptura, que se alejó de los lugares comunes y de las imágenes localistas profusamente manoseadas. Un ejemplo fue el poema Mineral de Javier Manríquez en Cuadernos de San Antonio, y otro ejemplo fue la expansión del paisaje marino, cuando Raúl Antonio Cota encontró un refugio de ballenas. En la primera parte de la California, un mito, podemos encontrar poemas con temas entrañables. Son precisamente cantos a la flora y fauna peninsular: el cardón, la cholla, la pitaya, la ballena, la cascabel, la cabrilla. Otros de los poemas incluyen el paisaje agreste y la intervención del hombre.
el acantilado, el rancho, San Ignacio y los oficios, el chicharronero y la alfarera. La mayoría de los poemas son heptetos y octosílabos. Sus rimas no son forzadas y los combina muy bien con el verso libre. Para mí, la explicación de estos poemas es que provienen de una pasión sublimada. Aunque el arte no se explica, se siente. Es una manifestación del amor que siente el poeta por el suelo que pisa. Como dice el mismo Antonio Gil Flores, el amor nos mueve, pero el conocimiento de nuestras raíces nos fortalece. Muchas felicidades. Buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta magnífica librería, la librería Cabrera, que hoy nos recibe gustosamente a todos nosotros. Muchas gracias al Instituto Surcaliforniano de Cultura por realizar este evento en este espacio tan agradable, tan cómodo y lleno de cultura. Así también quiero mencionarles a ustedes que está entre nosotros el doctor Francisco López, presidente de la Asociación de Escritores Surcalifornianos. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle al maestro Antonio Gil Flores por haberme invitado a hacer algunos comentarios acerca de su maravilloso libro, extraordinario libro que a través de lo que voy a leerles ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes mismos nos puede impactar la lectura de este hermosísimo texto. Hacía muchos años que un texto subcaliforniano fino y sutil, con la imagen de la raíz de la sierra, el cielo, las cavernas y sobre todo los pasos que aún se perciben de las divinidades de la antigua California por las orillas y en las profundidades de los mares, no aparecía. Aún recordamos las palabras y las referencias de don César Piñeda Chacón, tan reverenciales a los antiguos californios. Y un día supimos que el último de los guamas proyectaba su forma corpórea y nos sentíamos llenos de orgullo y vitalidad cuando escuchábamos o nosotros mismos decíamos el poema El Guaycura de José María Garza. Por 1980 atesorábamos un libro titulado Ensayo con las obras del gran maestro don Manuel Torre Iglesias, y en donde la indianidad de la antigua California se encontraba dentro de esa amplia red de los atlantes dispersos. Un muy buen compendio de leyendas californias vio la luz en Molino de Viento del maestro don Leonardo Reyes Silva. Años después llegaron Los dioses del desierto de don Fernando Vega Villasante. Él los vio, o mejor aún, ellos permitieron ser vistos, y en el 2016 Antonio Gil Flores nos lleva nuevamente a ese inacabado universo con La California, un mito. Recordar el pasado que hemos vivido y el pasado de las demás generaciones es vivir retrospectivamente todos los siglos ya vividos, es prolongarnos en la búsqueda de eternidad. Estas palabras son del antropólogo Alberto Ruth Lurier. No sé si él las dijo o las escribió después de haber encontrado el magnífico sarcófago de Ipacal en el Templo de las Inscripciones en Palenque. Eso sucedió el 15 de junio de 1952, o las habrá dicho precisamente el 27 de noviembre del mismo año, cuando ya abrió ese sarcófago. Y precisamente La California, un mito, tiene precisamente esas palabras, tiene precisamente ese fondo maravilloso. California, un mito, con el solo título del libro ya evoca pensamientos análogos de cuando los hombres y las mujeres tenían espíritu de animal sagrado. ¿Qué es California? Que aún hoy, en el nuevo milenio, se escucha distante, inaccesible y para muchos rechazante. Cuenta una historia del siglo XIX que un acucioso investigador llamado Edward Everett Hale buscó, indagó, estuvo en España, habló con
los descendientes de los reyes, compró antiguos libros y un día este notable investigador, muy cercano a lo que nosotros ahora vemos en Indiana Jones, en el año de 1862 expuso ante la Sociedad Americana de Anticuarios que el origen de la palabra California es la que procede de la isla California, que se le menciona en la novela épica y caballeresca llamada Las Sergas de Espladiano, escrita coincidentemente en 1492. 1492 vive en nuestra memoria porque es el año del descubrimiento del nuevo continente, del nuevo mundo. 1492 es el momento en que tanto judíos como árabes son expulsados de los reinos de España. Pues bien, Las Sergas de Espladiano vio la luz en 1510. 11 años antes de la conquista de México Tenochtitlan, por su autor en español, Garci Ordóñez de Montalvo. Garci Ordóñez de Montalvo fue un escritor español del siglo XV, autor de Amadís de Gaula y de Las Sergas de Espladiano, ambas muy difundidas en el siglo XVI y supuestamente bien conocidas por los navegantes y sobre todo por los expedicionarios que sabían leer en aquella época, porque no todo el mundo en esos años sabía leer. Los que sabían leer en voz alta le leían a sus compañeros de navío, a sus compañeros los exploradores, que decían esos maravillosos libros. El punto medular que encontró el estadounidense Edward Everett Hale en Las Sergas de Espladiano dice así: saber que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada al paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellos hubiese, que casi como las amazonas era su modo de vivir. Se le agregó Baja en 1804, cuando se separaron en dos provincias, la Alta y la Baja. Esto quiere decir, la Alta, la que hoy está en Estados Unidos, y la Baja, que es la península. Se le puso Sur en 1888, cuando la península, siendo un solo territorio federal, se dividió en dos distritos, norte y sur. Don Antonio Gil Flores nos escribe en la península un derrotero náutico propio de los primeros exploradores de los mares incógnitos. Escuchemos. Partiremos de Lisboa, siguiendo a Vasco da Gama, de Mascarón en la proa el arco, de Trinquete la giganta, la despensa en Comondú, vuelta por Buena Esperanza, y la de ahí hasta Cancún. A Filipinas nos vamos y subimos por Japón, bajamos por California, por la ruta de la nao, y cumpliéndome un deseo, amarramos por los cabos en la costa de San Diego. Esto es solo el principio donde la California, un mito, nos va llevando a encontrarnos y a coincidir con el pensamiento de Albert Einstein, donde nos dice: la más hermosa vivencia que nos puede tocar en suerte es la de lo misterioso. Es la emoción fundamental que se halla en la raíz del verdadero arte, de la verdadera ciencia. Quien la ignora, quien no es capaz de maravillarse, está, por así decirlo, muerto y sus ojos extinguidos. Veo a Gil Flores en una tarde de verano, sentado frente al vivo mundo que llamamos desierto, y entonces me dice, de pie sobre la loma, todas las tardes lo veo, recorta entre las sombras con sus dos brazos abiertos, de traje verde carbón, con fondo oscuro de rayas, un nido tiene en el pecho y en la cabeza flores. Cada tarde regreso, yo lo veo, él no me mira, mira a lo lejos. Al caer la noche y después de percibir el rayo verde, imagino al autor, Antonio Gil Flores, volteando al bosque cactáceo y sumergirse, iluminado solo por la Vía Láctea, caminando
al llamado solo escuchado por él del pueblo de la primera luz, de la tierra del alma. Anahiko Fondi, mujer divina, que vagas por el viento, la que se escucha pasar por el palmar, entre las hojas secas agitando sutiles selvas. A ti, Anahiko Fondi, yo te ruego, arranques de mi ser lo contingente, para poder volar libre de apegos, o reír, o llorar, o morir simplemente. El tema que es inevitable en todo poeta, el autor lo lleva a ese pensamiento colectivo. Para morir nacimos, o mejor aún, como nos lo dice la tradición, no significa que los vivos estén muertos, sino que los muertos estén vivos. Y nos dice esto: la muerte de mis amigos me acerca más a mi muerte. A veces la veo triste, a veces la veo alegre. Un día la vi sentada en un banco frente al mar. Su pelo al viento flotaba, metía los pies en la arena y la mar. Me miraba, olía flores y cera, de su tallo me bebía. Este texto, La California, un mito, es un libro de meditación, una colección poética que puede leerse al momento, al instante mismo, único del amanecer, de la salida del sol, pues es como encontrar el libro de la vida antes de que la historia comenzara. Entonces recomiendo que ustedes tomen el libro y momentos antes de que amanezca, salgan fuera de su casa, salgan al patio, estén debajo de un árbol, cerca de la naturaleza, y entonces lean esto. Por los caminos del mar se abre paso entre las olas de aquella primigenia vaguedad, formó y para acá una montaña. En medio del estruendo de sus pasos, a través de aquellas soledades, dejaba silencios por la sierra, y así Anahiko Fondi, la que no tiene cuerpo, solo el alma se escuchaba entre el leve susurro de las palmas. Un día, en este distante territorio, donde por lo imponente de las sierras las montañas ya no se ven, y la noche nos encuentra frente al crepitar de una fogata, Antonio Gil Flores, el calígrafo, navegante, estudioso del desierto, de su flora y su fauna, y descendiente de los creadores del arte sin edad, nos dice: líneas rojas, ocres, blancas, el guama baila su danza, el pincel recoge el alma, silba veloz una flecha. Burbujeante de pintura en el venado se clava sobre la roca desnuda. Giran y giran los cuerpos, el guama baila su danza, venablos, flechas y lanzas, líneas negras, ocres y blancas. Un berrendo se derrumba en la silueta que se escapa, dejando sobre la gruta vibrante línea escarlata. Él es Antonio Gil Flores, el de las palabras del abismo marino, quien en La California, un mito, nos deja un orgullo de rezos, un manto de estrellas de arena, y en el carbón el lugar de una lechuza. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias al maestro Ernesto, a Víctor por sus comentarios. Pues enriquecen mucho y permiten profundizar en el entender del mito de la canción. Un texto realmente pues, maravilloso, trasciende el poema, creo yo, va más allá del propio poema. Quiero agradecer también a Cristian, a Indra, por su invitación, su hospitalidad. También agradezco al Instituto de Cultura, a la coordinación de editorial, a Paloma, a su equipo que siempre están ahí apoyando.
Agradezco a todas las personas que nos acompañan, al maestro Francisco. Muchas gracias por estar. En una ocasión anterior yo hacía referencia al mito como una estructura mental que ha sido creada por el hombre para poder manipular o hacer frente a estos fenómenos de la realidad que son tan difíciles de procesar, de aceptar. Fenómenos que nos causan miedo, angustia, como la muerte, la vida y la muerte, como el amor, el desamor, la guerra, en fin, todos estos fenómenos que a través del mito pues son apropiados pues de una manera tal que el hombre los puede sentir de cierta manera manipulados, ¿no? Nace de ahí pues una serie de procedimientos como la magia que nos permiten tener cierta certeza sobre estos acontecimientos. Quiero hacer referencia a esta particularidad de que somos criaturas que estamos condenados a vivir, a existir, cargando con nosotros nuestra capacidad de raciocinio, de razón. La razón es una herramienta fundamental del hombre, pero también es un peso muy grande. Lo recoge el propio Viejo Testamento de la Biblia. Por comer del árbol de la sabiduría, fuimos arrojados del paraíso. Creo yo que Adán no comió lo suficiente, porque nos hace falta bastante, ¿no? Pero otra consecuencia de eso es que esta conciencia de la que adquirimos nos hace tener la ilusión de la separación al respecto de los elementos de la realidad. Experimentamos eso que Erich Fromm llama la separatividad. Nos hace sentir la realidad como algo independiente, es decir, vivimos en la naturaleza pero no formamos parte de ella. Ya Víctor hizo referencia a este primer poema que aún así le voy a dar lectura, porque hace referencia a cómo en este caso los carbones, que son elementos de este desierto, de este maravilloso desierto que nos ha tocado vivir, y sin embargo los vemos ahí sobre las montañas, sobre los cerros, los vemos, sentimos que nos observan, sentimos que están ahí viéndonos, a veces forman multitudes, grandes, pequeños, sin brazos, con muchos brazos, y tratamos de alguna manera de apropiarnos de ellos precisamente a través de esta maravillosa herramienta que es el poema. El poema se llama Cardón y dice así: de ti sobre la loma, todas las tardes lo veo, recortado entre las sombras con sus dos brazos abiertos, de traje verde cardón, con fondo oscuro de rayas. Un nido tiene en el pecho, en la cabeza flores. Veo en su actitud abierta humana resolución de ser antropomórfico que ilusión me inspira. Cada tarde regreso, yo lo veo, él no me mira, mira a la vuelta. Es un poema corto, todos estos poemas son poemas cortos, quizá porque el poeta no puede soportar mucho tiempo dentro de
este caldo de conceptos, de imágenes que provienen de la imaginación, también provienen de una parte de la realidad, y quizá por eso va cambiando tan rápidamente de temas, como intentando desmenuzar la realidad para apropiarse de ella. Me gustaría leerles otros poemas de esta parte del poemario, pero quiero ir a esta otra parte que considero, como lo han dicho los compañeros, que es el núcleo del corazón del poemario, y que trata precisamente de estas deidades del panteón pericú, que son tratados de una manera muy superficial por los jesuitas, porque no era su interés que estos perduraran entre los indígenas, entre los indios, porque pues había que traerles la nueva de que había unos dioses verdaderos, ¿no? Y estos eran una muestra pues de la forma tan infantil de pensar de ellos. Sin embargo, ahí están y son nuestros. Por eso intentamos a través del poema traerlos a nuestra realidad, a la actualidad. Son parte de nuestras imágenes primigenias, de nuestros arquetipos, y por lo tanto son parte de nuestras raíces. Y pues es un intento de recrearlos. El poema se llama Ni para acá, el gran Señor del cielo. Debo decir también que hay una pequeña diferencia en la manera de pronunciar ciertos términos, pero bueno, lo importante no son las palabras en sí, sino su significado, y hay que trascenderlo. Lo mismo que el poema hay que trascender. El poema es esto: de aquella primigenia vacuidad formó Ni para acá una montaña para posar sus pies sobre la tierra. En medio del estruendo de sus pasos dejaba silencios por la sierra, y así Anajicopombí, la que no tiene cuerpo, solo el alma, se escuchaba entre el leve susurro de las palmas. A través de aquellas soledades, de piedra sobre piedra, hizo los cabos de granito. Con sus puños las rocas trituraba para formar las oquedades. A las aves, las chollas, los cardones, las nubes y cristales, a todos fue poniendo corazones. Ni para acá partió a los cielos, a luchar con Tuparán la guerra de los frutos y pitayas. De flechas y de lanzas se consteló la celestial llanura por la sin par batalla. Ni para acá nunca volvió. Quedaron en la sierra silencios y montañas. Solo Anajicopombí quedó en el mundo, vagando por el viento, dando voz a los gimientes juncos y encinos rumorosos de lamentos. De cuando en vez, alguna tarde, se escucha pasar por el palmar, acariciando el aire. En este drama cosmológico no faltan los claroscuros, la contraparte del Paracán se llama Tuparán. Decían los jesuitas que los seguidores del Paracán eran gente de razón, gente dócil, y la gente seguidora de Tuparán eran obcecados, tercos. Afortunadamente todavía hay seguidores de Tuparán. El poema dice así: pequeña arruga en el terso acontecer del tiempo induce a Tuparán pretexto para disputa en el panteón eterno. Enmendar de la creación sus dudas propone Tuparán inquieto y obstinado. Cardones dulces y chollas desnudas, plantas de peces y mansos venados. Anajicopombí
diosa sin cuerpo, al gran Señor Niparaja rogó con creces, a errocar a Tuparán el belicoso y sembrar espinas en frutos y pesas. Los cielos en fuego se incendiaron, el mar bermejo tardes rojas reflejaba, flechas azules cruzaban la tormenta que la feroz batalla celestial causaba. De las alturas a Tuparán bajaron, flechado de las piernas y los brazos, de rojas pitayas los labios manchados y el cuerpo chorreando de jugos amargos. En los pies, en las manos y cabeza, testigos de su viaje por los cielos, tenía rayas de colas de cometas y manchas blancas de estrellas en el cuerpo. En ese negro día, un eclipse cruzó sobre la tierra. Horrendos huracanes se formaron y en el fondo del mar, en una cueva, las ballenas monstruosas lo abrazaron. Hay otro complemento más, afortunadamente, y en el cual el poeta intenta hacer un reconocimiento a ese ser, a ese elemento que es complemento del hombre, en este caso de Niparaja, y que es ese ente con esencia femenina. Yo pues admiro profundamente a las mujeres por esa manera tan especial de ver las cosas, de ver el mundo. Admiro su inteligencia. No hay mujeres que no sean inteligentes. Y pues en este caso el mito dice que Anajicopanguí no tiene cuerpo, solo el alma. El poema intenta explicar por qué no tiene cuerpo. Es una explicación absurda, pero el mito trae esos elementos, ¿no? Se compone de esos elementos, una parte pues es absurda y eso nos permite pues reconstruir el hecho. El poema se llama Anajicopanguí y dice: originada en el ser, se deseó un ente hermoso, de belleza y talento, y devino en mujer, pero su cuerpo le arrastró al sufrimiento del par de los opuestos. Niparaja, el gran señor del cielo, fue su amor y deseo. De ella se enamoró con tan solo escucharle, con deseos mundanos y amores celestiales. Fue al desierto a parir, al monte de Acaracul, a entregar al cuajal, el que a los hombres saca del fondo de la tierra para enseñar la casa y los rumbos de la guerra. Cuando al cuajal los hombres por ingratos mataron, fue tanto su dolor que abandonó su cuerpo. 3 días y 3 noches bramó con la tormenta, su ronca voz fue estruendo de árboles desgajados tronchados por el viento. Con el amanecer, entre suave llovizna, fluía como brisa. Ya en el rojizo atardecer, entre el más suave de todos los aromas, sobre las blancas trompetas de toloaches, fue un melancólico sureo de palomas. Sintiendo el alma rota, ahora vaga sin cuerpo, vibrando entre las notas que le dan voz al viento. Hay un hijo de ambos, de Niparaja y de Anajicopanguí, se llama el cuajal. Se parece pues como ese maestro Ernesto a una parte pues de la historia de la religión judeo-cristiana, ¿no?
quizá pudiera ser una coincidencia, existen muchas coincidencias fuera de la historia, no lo sé. Pero aquí se recoge estos elementos y el poema dice así: parido en el desierto, en Acarabo, Anahicocondí su madre lo dejó a su suerte. Hermoso, semidios, casi perfecto, pero mortal y expuesto a la vejez, enfermedad y muerte. Del magma de un volcán sacaba a los mortales para poblar la tierra. Les enseñó a pulir los pedernales, a danzar, a luchar y a hacer la guerra. Entorchaba el intestino de los gatos y hacía cuerdas para tensar los arcos. Tatemaba mezcales entre ardientes piedras y envenenaba esteros para pescar con hierbas. Junto a un ojo de agua fresca de una profunda garganta de la sierra, hermoso empanzado, bajo un gran manto de estrellas, de arenas y de pieles alfombradas. A este lugar llegaron por cientos las mujeres para aprender tejidos con albura. De los hilos del mezcal tejieron redes y aprendieron a danzar bajo la luna, amancebadas todas con el numen. Bailaban por las noches con lujuria. Al brillo de humedad su piel desnuda mostraba irresistible su hermosura. De aquí nacieron los celos por las hembras, por su danza la envidia, por su cuerpo la lascivia, y se esparcieron la ira y la codicia. Una noche de encuentro, en un espacio abierto en la espesura, todas las tribus del rumbo escucharon del Guama su discurso. Fumaron tabaco de un chacuaco, partieron carreras y a cuerpo lucharon. Cuando el cuajal en la lucha cayó al suelo, todos los hombres sobre él se abalanzaron y a golpes secos la vida le arrancaron. Un viento helado bajó por la cañada y sofocó el calor de la fogata. Anahicocondí, muda de espanto, primero lentamente fluyó en un suave llanto para después arrasar todo el huracán bramando. Impotente, sufriente, dolorosa, 3 días y 3 noches su dolor arroja torrentes de lágrimas heladas que el rostro del Cuajal enjuga, para alejarse después entre la noche como el triste ulular de una lechuza. Quiero leer por último un poema muy cortito que se llama La oración del viento. Esta oración yo la recomiendo pues para el mal de amores, para el que los haya sufrido. El que no, pues qué felicidad. Yo la propongo no porque considere que sea mejor o peor que el Ave María, por ejemplo. Se ha mostrado su eficacia durante 2000 años. Y no quisiera causar un conflicto como el que se causó entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios. Sin embargo, pues es una oración que recoge elementos muy nuestros y deseosos. Anahicocondí, mujer divina que vagas por el viento, ánima del amor, a la que el sentimiento le arrancó con dolor su hermoso cuerpo. Anahicocondí, la que se escucha pasar por el palmar entre las hojas secas, musicando de amor una plegaria, agitando sutil las madreselvas y esparciendo el olor de las acacias. A ti, Anahicocondí, yo te ruego, arranques de mi cerro contingente
tenemos un espacio para preguntas, comentarios. ¿Alguien desea participar? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener que escuchar. Con su voz. Yo quiero aprovechar, ya que no se anima, quiero romper el hielo. Es un deleite estar aquí escuchando a los tres miembros distinguidos de la Asociación de Escritores Californianos. Verdaderamente este es un nuevo espacio y quiero también aprovechar la ocasión para felicitar a los promotores de este nuevo espacio que se abre hacia las letras californianas y de universales. También, como todos ustedes aprovecharon la ocasión, el trabajo incansable de la Coordinación de Fomento Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura está presente aquí. Lo que ustedes ven de los libros que están aquí, la mayoría, las revistas que ustedes ven, se editan precisamente en esa instancia gubernamental. Entonces, es importante resaltar y reconocer este esfuerzo para bien de las letras subcalifornianas. Muchas gracias a los tres y sobre todo Antonio. El libro es magnífico y muchas felicidades por pertenecer a esta asociación. ¿Alguien desea agregar un comentario, una pregunta? ¿Saben felicitaciones? Primero que nada, muchas felicidades. Están muy bonitos los poemas. Y el costo del libro, ¿cuál es? $80. Ok, gracias. Felicidades. Quiero decirles lo siguiente a todos ustedes: busquen, indaguen, lean, compren este maravilloso libro, buceen en el pasado de la California. Es maravilloso saber de la indianidad que nos precedió, saber cómo esos hombres y mujeres un día caminando, un día llegaron, no sabemos hace cuánto realmente, ¿verdad? Hay pinturas rupestres que están fechadas hace 9.000 años, por ejemplo, otras 8.000 años. Ahora ya sabemos qué edad tiene el arte rupestre, en algunos casos, no en todos. Eso es maravilloso. Un día llegó el maestro Adams a la casa y me dice: oye, Víctor, allá en Guerrero Negro, este cuadro que tú tienes aquí está así pintado por un japonés, así como... Porque en la casa tenemos un cuadro donde están llegando precisamente los antiguos abuelos a esta península. Se ve que están llegando en una balsa de los polinesios a Cabo San Lucas y está pintado el arco, ¿no? Esta composición de este cuadro que tenemos en la casa fue desarrollada por el gran artista sudcaliforniano Carlos Díaz. Carlos Díaz es un artista que trabaja en el Centro de las Artes, ¿qué se llama? De las Artes Populares, que está en donde está el Jardín Velasco. Enfrente se reconstruyó el Palacio Antiguo de Gobierno. Ahí trabaja Carlos Díaz Castro. Y él es el que monta y dirige las exposiciones. Ahorita acaba de terminar una sobre el rancho sudcaliforniano, que fue verdaderamente una obra de arte. Eso debe ser un museo permanente para que nadie olvide y todos sepamos y confirmamos que venimos de un rancho. Esas niñitas bonitas que andan en nice platicando y hablando tontería y media, ellas deben de saber que vienen de un rancho, que su origen está en un rancho, que sus ancestros juntaban agua en unos grandes recipientes para poderla tener cuando llovía, o había que caminar muchos metros para venir con la palangana cargando el agua. Esa exposición del rancho es maravillosa y fue creada y enriquecida, ¿verdad?, para que nosotros visualmente la tuviéramos precisamente por Carlos Díaz. Y Carlos Díaz es el que me hizo este cuadro que se refleja
en lo que ahora Ernesto nos dice que en la compañía salinera hay una barca polinesia que está llegando a las costas de la California. ¿Por qué es ese cuadro? ¿A qué se debe que pensemos que los antiguos californios tuvieron unos abuelitos que un día se fueron a vivir allá a Polinesia? Bueno, sucede porque Paul Rivet, como dice Ernesto, encontró que los cráneos de los antiguos pobladores de la California y los de la Polinesia son iguales. Esto quiere decir que son hiperdolicocéfalos, que son muy alargaditos hacia atrás. No como los extraterrestres que salen en la televisión, sino muy alargaditos hacia atrás. Entonces pasa el tiempo, y ahora los arqueólogos nos han dicho que los hombres de la antigua California son más viejitos y más antiguos que los polinesios. O sea que un día los antiguos californios se fueron de la península y echaron a navegar hacia el extremo del Pacífico. Y un día, ¿verdad?, sus hijos de los hijos de aquellos hijos regresan en esa barca a ver cómo está la tierra de sus orígenes. Esa es la temática esencial de ese cuadro que tenemos en la casa y que es después pintado por un japonés, que no sé cómo se les ocurre, pero bueno, cómo se les ocurren algunas ideas, en la compañía exportadora de sal. Después el maestro Ernesto fue a la compañía exportadora de sal y pidió volver a ver el mural, el cuadro, y ya las autoridades le dijeron que no estaba, que no lo habían visto y le negaron prácticamente el acceso a eso. Pero eso hace aún más profundo ese misterio gigantesco que tenemos sobre nuestro origen. Por eso les digo, busquen en los libros de texto gratuitos que ha hecho la Secretaría de Educación Pública aquí en el Estado. Ahí vienen muy buenas páginas y excelentes comentarios acerca de la identidad de la California. Hay un libro maravilloso que es el de Enrique Hambleton, Lienzos de Piedra, sobre el arte rupestre. Es difícil de conseguir, pero en las bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas ahí se encuentra este libro. Ahí lo pueden ustedes ir y ojear y ver y profundizar y maravillarse en esa herencia riquísima que como californios tenemos. No importa que no hayamos nacido aquí, no hay que haber nacido aquí para sentir la California. Aquí, leyendo este libro, la California está reflejada. Aquí está el ADN de la California, en poemas, como les dije al principio de mi comentario. Tomen el libro, salgan al amanecer y escojan la página que ustedes quieran y hasta el punto donde el sol está alumbrando sus primeros rayos, háblenle, lean esto, comuníquense con sus ancestros, con nuestros ancestros, con aquellos espíritus que hoy por hoy son los que le dan vida y luz a esta magnífica península. Gracias. Muchísimas gracias, maestros, por su participación. Muchísimas gracias por el libro. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar presentes. Me quedé con una duda. ¿Hay libros de texto donde vienen algo, digamos, aquí debajo de poner sus referentes? Sí. Porque por lo regular, por ejemplo, desde que estamos en la parte de historia, pues no era más historia de México, ¿no? Pero sí hay algo como muy exclusivo de hay un volumen que edita o editó la península, la Secretaría de Educación Pública, dedicado a Baja California, así se llama el libro. Y en uno de esos nuevos volúmenes que aparecieron, el maestro Francisco Merino y Alejandro Merino y un grupo de subcalifornianos hicieron y recopilaron y ganaron el concurso para que lo que ellos habían pintado, dibujado, investigado, fuese el libro que llevaran los estudiantes, los niños, en los primeros, segundos, tercer años de primaria. Sabía, está interesante eso porque al final de cuentas se nos hace como un choque bastante cultural, ¿no? De ya hablar, bueno, no me quiero meter en temas de como de religión, ¿no? Pero digamos los dioses con ese tipo de cosas. Pues. Sí, claro. Entonces sí es algo bastante interesante. También les quiero comentar que en el archivo histórico Pablo L. Martínez se están reeditando las obras de Pablo L. Martínez, precisamente en de historia de Baja California. Está la guía familiar de Baja California 1700-1900. Acaban de editar también, de reeditar el libro de Harold Byron,
Entonces, el Instituto de Cultura, a través del archivo histórico y a través de Fomento Editorial, es por medio de estas dos instancias que se están publicando obras de esta naturaleza. Gracias. Sí, agregar bibliografía sobre la historia regional, donde se puede encontrar material sobre lo que están haciendo referido a Baja California. Hay un libro clásico del profesor Leonardo Reyes Silva que se llama Historia y Geografía de Baja California Sur. Es aplicable al tercer año de primaria. No hay, ya no están en el uso actual de los planes y programas, pero igual lo pueden encontrar en las bibliotecas, la red de bibliotecas que hacía mención Víctor. Si alguien quiere accesar esa información, el texto es muy ameno, muy accesible, no como en términos poéticos, sino de un texto muy amigable. Yo te recomendaría a los que me están escuchando el libro de Leonardo Reyes Silva. Entonces sí hay información, sí existe información. Lo que pasa es que hay ocasiones en que hay muchos distractores. Los mismos planes y programas y textos nuevos a veces dejan atrás la historia regional, ¿no? Pero esa bibliografía vale la pena. Si alguien está interesado sobre nuestra historia regional, en particular sobre la historia de Baja California Sur, yo creo que ahí es un buen inicio. Bueno, ya para no hacer más tantas preguntas, primero que pues muchas gracias a don Antonio Gil por haber aceptado la invitación, paisano. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Cultura, a los participantes, a todos los que pudieron asistir, incluso a los que nos están escuchando ahí por internet. Entonces, una pregunta, no me quiero meter igual a fondo sobre la parte de religión, ¿no? Pero que mi duda es, o sea, ¿qué le cuenta a la gente o qué le preguntan sobre la historia como tal? Porque al final de cuentas pues es como un cuento y puede ser como, no sé si lo pueden tomar como ficción, pues, o sea, algo que realmente haya pasado, pues, y en este caso hablando sobre dioses, ¿cómo lo pueden tomar? Pues digamos por nuestra realidad, pues, por los dioses o el dios que tenían ellos y el choque, digamos, cultural que puede haber con lo que tenemos actualmente. Bueno, creo que de principio estas deidades, estos dioses han quedado tan lejanos, han quedado tan lejos de ese concepto moderno de religión que tenemos, que realmente no merecen mayor interés para la gente como tal. Quizá les mueve más el hecho de que sea precisamente manejado como mito, como una versión mitológica, ¿no? Porque el mito, entre otras acepciones, tiene de ser algo que es ficticio, ¿verdad? Entonces quizá a la gente le interesa un poco más en ese sentido. Y el tratamiento que yo intento darle, más que otra cosa, es desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Es decir, como un complemento nuestro, o sea, un elemento de nuestro inconsciente, del inconsciente colectivo que llaman los investigadores como Carl Jung, alumnos de Sigmund Freud, que le llaman el inconsciente colectivo, y que es parte nuestra, pues, como algo que siempre está interactuando. Es decir, el inconsciente no es algo que está en el desván, ya perdido, sino
está interactuando continuamente, inclusive a diario, tiene efectos sobre nosotros, ¿no? Somos seres incompletos porque por nuestra racionalización hemos perdido esa parte nuestra, ¿no? El mito, lo hemos perdido. Somos muy racionales, vivimos en un mundo tecnológico, la ciencia, que yo admiro mucho, pero es una herramienta muy fría y nos hace falta esto, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que yo intento a la hora de recuperar esos elementos, ¿no? Pero ya tanto como elementos de tipo religioso, creo que ya no pueden enviar ese Sin embargo, existe la Iglesia Nativa Americana en los Estados Unidos del Norte, ¿no? Y aquí en México las situaciones y consideraciones de las divinidades del Antiguo México, si bien ya no prevalecen como tal, porque como lo explica una señora que danza, me pregunta, bueno, ¿y ustedes le danzan a Tlaloc, a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca? Pues esos eran nuestros dioses antiguos. ¿Y ahora quién le danzan? A nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, a Dios Padre. Porque si finalmente nosotros pasamos de una cultura donde, pues, con la palabra se dice paganismo, éramos paganos ante los ojos de los hispanos que llegaron a este nuevo continente, nosotros como paganos creíamos que las fuerzas de la naturaleza eran la divinidad que se estaba manifestando a través de la lluvia que permitía que las siembras y la fructificación de los frutos fuera verdaderamente formidable a la hora de la cosecha. La misma salida del sol, ¿verdad?, era otro de los factores más atrayentes, incluso el sol, no solamente por los náhuatl, sino los mayas y otras culturas de todo el continente americano, y especialmente aquí en Baja California Sur. El sol tiene un carácter sagrado, que es la manifestación de la divinidad en su máxima fuerza y expresión. No podemos ver a Dios cuando intentamos ver el sol, es como si estuviéramos viendo a Dios, es tanta su luminosidad y su beneficio que nos puede lastimar, entonces hay que voltear la vista. Hay una situación conflicto entre las divinidades del antiguo mundo americano y las divinidades de la religión, como lo dijo don Antonio, judio-cristianas. Pero pues eso no nos debe de espantar más allá, porque si somos judio-cristianos y somos adeptos y seguidores de la Santa Biblia, ese libro sagrado nos dice que Dios creó el viento, el agua, la tierra, los animales, los seres humanos y las grandes ballenas. Entonces, simple y sencillamente aquí las divinidades tenían otro nombre, pero era el mismo Dios. Y de eso no nos debe de causar ningún conflicto, ¿no? Ahora creemos en otra situación de divinidad y no va a tardar más de 50 años en que vamos a creer seguramente si tenemos que salvar este mundo de otra forma de pensar, porque este mundo no es nada más de los blancos judeo-cristianos, sino es también de los hinduistas, de los que somos seguidores de Cristo, de los que somos seguidores de Buda, de los que somos seguidores del libro sagrado del Islam. Entonces todos tenemos que caber en este mundo para que el mundo siga siendo la madre tierra de todos nosotros, como en todas las culturas está manifestado. Ya no voy a dar gracias. Muy bien, primero felicitarlos. Yo no soy alguien introducido en la poesía y aún así encuentro muy atractivo sus letras. Y quisiera comentar el acierto en el título, porque yo no soy alguien que he sido autor de poesía, pero soy de los que reniegan por como pérdida de identidad al momento que perdimos un hombre en California, como se fue a la Alta California
quedé con esa espinita era como, lo sentí como una degradación, ¿no? Así de, pues, si la California era aquí, ¿por qué ahora es allá? Y aquí nuestro nombre a veces no cabe ni en los formatos, ¿no? A la hora de escribirlo, ¿no? Y soy biólogo y cuando trabajé en mi tesis de maestría, pues un poquito me dediqué a buscar cosas de la identidad, ¿no? Vía ranchera me mencionó hace un poco. Trabajé en el sur de Sierra de la Laguna con algunas comunidades y por ahí no soy conocedor de la historia prehispánica, ¿no? Me enfoqué más en el tema ranchero, la identidad cultural, pero pues salió ahí un atisbo de esto del rollo prehispánico cuando una chica me invitó a ver una roca que estaba con un sole tallado. Yo no sabía hasta ese momento que aquí hubiera tallados en piedras, conocía las pinturas, pero ahí en la zona sur de la Sierra de San Lázaro, está ahí a 800 metros de altura, una roca con un sole tallado, muy bien acabado, y fue casi un día de caminata para llegar ahí. Entonces, creo que como subcalifornianos siempre tenemos una espinita de dónde está nuestra identidad, y creo que un libro a través de la poesía puede aportar eso, felicitar y todo eso. Una disculpa porque me tardo, pero quiero felicitarte a ti y a los hermanos ahí que uno cuarto va, uno chaca, ¿no? Están escondidos, ¿no? Entonces, pero qué bueno que te sacaste tu libro, porque yo me acuerdo cuando andaba yo en esos menesteres, tú me dijiste, oye, qué bueno puedo yo publicar, ¿no? Y entonces ya tengo un norte acá con el desdoado. Entonces, Víctor, pues qué bueno que lo sacaste, ¿no? Qué bueno que hiciste tu libro y como dice el camarada, la portada viene de los California, ¿no? Es cierto, hemos perdido mucha identidad por esto, ¿sí? Porque somos la capital de la California fue Loreto. Y aquí comenzó todo. Y de aquí pues se fueron algunos pueblos al otro lado y allá se nos vinieron a pasar la cuenta. Y luego después Baja California al norte, pues Baja California. Y nos dejaron a nosotros como quien dice ya lo último, la Sahara para allá, ¿no? Pero bueno, aquí comenzó la historia de las Californias. Aquí, ¿no? Y pues una felicitación por tu libro y por que te animaste a hacerlo. Bueno, muchas gracias y qué bueno que hayas venido, Gustavo. Te estábamos esperando. Bueno, les quiero comentar que en Baja California se dice que nosotros hacemos la historia, pero ellos registran el copyright. Sí, el tema de la California es un tema inacabado. Cuando se hizo Estado, nuestro territorio, el nombre que queríamos que se pusiera era Subcalifornia. Pero los politiquillos y los que no entienden de nada, pero creen que saben de todo, no quisieron. Entonces se nos quedó el nombre de Baja California Sur. Es el nombre, como lo mencioné, por las fechas que nos fueron dando los acontecimientos políticos. Era la antigua California, donde estamos nosotros, la California del Norte, donde está hoy Ensenada, Tecate, Tijuana, y la Alta California, allá. Después éramos la antigua California, toda la península, y allá era California. Y después, bueno, pues ya vino la intervención de 1847, cuando los norteamericanos se apropiaron de todo lo que es el norte. La península se salva de milagro, ¿verdad?
Después hay otra serie de concesiones que se van a dar, que muchos critican, pero que también pocos entienden. Yo soy el dueño y esto está vacío, pero yo te lo voy a rentar a ti. ¿De quién es? Yo, de mí, que soy el dueño, que te lo estoy rentando. Ese fue el principio por lo que Juárez dio esas concesiones. Muchas de ellas ni fructificaron, ni pudieron salir adelante y las concesiones se vencieron. La última de las grandes concesiones estaba dado al ejército norteamericano en Puerto Cortés, en donde es la Bahía Magdalena. Vino la Segunda Guerra Mundial y tuvimos antes de la Segunda Guerra Mundial un presidente muy valiente llamado Lázaro Cárdenas del Río. Y él es llamado, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, él es llamado a ser el coordinador de la defensa del Pacífico. Y entonces lo primero que hace es decirle a los norteamericanos que Puerto Cortés es de México, así que sabes. Sí, pero es un abastecimiento táctico y técnico de los navíos norteamericanos. No, los navíos se podrán abastecer en San Diego, en San Francisco o en el puerto de Los Ángeles, no en Baja California Sur. Y lo sacó, afortunadamente lo sacó. Él no tenía ni menor titubeo, ¿verdad?, para decir las órdenes, y lo sacó. Estaba de presidente Ávila Camacho en ese momento y lograron sacar a los norteamericanos de ahí. Eso fue extraordinariamente maravilloso. Y después, bueno, pues otros vendepatrias, que ahora sí ya nos podemos decir con esas palabras, llegaron a partir de los desarrolladores de 1980, cuando se empiezan a conformar corredores turísticos como es el de Los Cabos, y entonces sí ya no se dan concesiones, con tal de que le den trabajo a la gente de bolero, de cocinero y de lo más humillante que se pueda, pues la gente va a estar ahí, ¿no? Pero la gente de Baja California Sur tiene una dignidad muy grande. La gente de Baja California Sur no se fue a trabajar ni de cargador de maletas, ni de boleros, ni de cocineros. Prefirieron no seguir trabajando a trabajar de servidumbre de los norteamericanos o a trabajar en estas formas. Ahora ya hay carreras de turismo y licenciado en turismo y licenciado en apreciaciones de entretenimientos turísticos y todo eso. Bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Nuestros hijos tienen un título, una graduación, un reconocimiento universitario y como universitarios trabajan ahora en algunos de esos hoteles, ¿no? Esa es pues la realidad y yo no puedo contra esa realidad. Pero los dioses del desierto de la antigua California, del libro de Antonio Gil, esos sí van a poder. Así que léanlo y tengamos esa comunión con Antonio Gil y con sus pensamientos y con lo que ahí se dice que es maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Cafebrería Camel Books por siempre abrirnos las puertas, por realizar este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Camel Books también. Muchísimas gracias y los invitamos. Tenemos vino, café, panecillos y adelante. Y el libro. Y el libro. El libro está a la venta también. Adelante. Aprovechen porque está el autor y se los puede para que se lo firme.